¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué dicen? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Qué bueno. Ok. No sé si tienen hasta ahorita algún comentario, pregunta, duda acerca de los temas que llevamos. ¿Algún comentario? Nada, ningún comentario, ninguna duda, ninguna pregunta. Bueno, ok. Bien. Entonces lo que vamos a hacer pues es continuar con el ejercicio que estábamos viendo la clase pasada, que estábamos hablando precisamente acerca de lo que son pues las características y bondades de la retroalimentación, ya que veíamos que pues si bien los sistemas, decíamos para poderlos usar, poderlos controlar, pues siempre tenemos, ya lo habíamos mencionado, dos opciones. Podemos trabajar tanto con sistemas en lazo o malla abierta o bien en lazo o malla cerrada. Y decíamos, bueno, los sistemas en malla abierta, bueno, pues siempre presentan cosas muy buenas, ya que hacen que el sistema realice su función sin importar lo que ocurra a su alrededor. Y eso cuando no requieres demasiada precisión dentro del resultado o bien em, sabes exactamente que no hay perturbaciones importantes que produzcan un cambio, un cambio que sea pues digno de corregir, entonces funcionan perfectamente sin ningún problema. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo ya requiero que un sistema pues produzca una respuesta más precisa o que está en un ambiente que puede, el cual puede estar sujeto a efectos de perturbaciones que sean importantes, ¿verdad? Que tengan un valor mayor, que hagan que un sistema sí pueda generar una respuesta que me pueda provocar un daño dentro del sistema o al producto, ¿verdad? Lo modifique de manera indeseada. Entonces, pues sí requerimos precisamente pues un tipo de control que me permita precisamente hacer eso, tener un excelente control sobre los efectos de la perturbación. Y eso puede ser muy bueno. Y de hecho aquí en los ejercicios que vimos la clase pasada, de hecho vimos dos cosas diferentes. Una, el primer caso, veíamos que la retroalimentación nos ayudó a que sin importar que pudiéramos llegar a cambiar los parámetros del sistema, pudiéramos siempre mantener la respuesta en el valor que esperamos. Que eso es también otra de las características importantes que tenemos cuando nosotros aplicamos una retroalimentación, ¿ok? Y luego el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 7, estábamos viendo qué es lo que sucede cuando nosotros a un sistema le aplicamos una retroalimentación y observamos que lo primero que ocurre cuando nosotros a este sistema que ya vimos que sí está sujeto a cambios muy importantes
si llega a ocurrir sus efectos, los efectos de la perturbación, sí pueden ser nocivos al sistema. Entonces, estábamos observando primero cuál era el efecto en la respuesta de ese sistema si nosotros agregamos una retroalimentación. Y entonces lo que observábamos aquí era que cuando nosotros llevamos a nuestro sistema, le ponemos la retroalimentación, entonces resulta que si nosotros simplemente analizamos el resultado o la respuesta generada a partir de la entrada, veíamos que, bueno, teníamos la opción en este caso de que si nosotros agregábamos y hacíamos cambios en esta ganancia que estamos agregando al sistema, pues podíamos nosotros tener un excelente control de la respuesta. Ya que decíamos, bueno, ¿qué pasaba si nosotros hacemos nuestro análisis y observábamos que el valor final del sistema depende únicamente de quién? De esa ganancia que estamos agregando externa a nuestro sistema, dada la forma que utilizamos para hacer nuestro control. Y entonces, resulta que observábamos que a medida que nosotros íbamos agregando una ganancia mayor, una ganancia para control, ¿verdad? Mayor, pues resulta que eso hacía que las variaciones del sistema fueran menores, o sea, que la respuesta fuera mejor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa respuesta tendía a 1, que es nuestro escalón, y eso es lo que queremos, que lo que hacía era que generaba ¿quién? Menos pérdidas. Y entonces eso pues yo creo que es excelente dentro de un sistema. Entonces veíamos que sí, que efectivamente el hecho de agregar una retroalimentación en el momento en el que yo empiezo a variar esa ganancia que yo le estoy agregando, pues dependiendo de ese valor, podía yo, ¿quién? Ajustar el valor de la respuesta, que se acercara mucho más, o sea, controlar lo que sería la exactitud de mi sistema. Y entonces, ese es el primer efecto que teníamos nosotros que observamos en nuestro sistema. ¿Ok? El primer análisis entonces queríamos ver qué pasaba, cuál era el efecto de la respuesta, de la entrada en la respuesta del sistema. Y entonces ya vimos que se puede manipular, ¿verdad? Para que la respuesta genere menos pérdidas. Eso es por un lado. Ahora, ya vimos que además en este sistema, además de estar sujeto a la entrada, pues también está sujeto a la perturbación. Entonces ahora queremos saber qué ocurre con la perturbación, cómo afecta la perturbación a la respuesta del sistema. Ya hicimos ese análisis del efecto de entrada y perturbación en el sistema en lazo abierto, que eso fue lo primero que hicimos. Y vimos qué pasaba, qué generaba el sistema, cuál era la respuesta debida a la entrada, y luego vimos cuál era el efecto de la perturbación que producía, y vimos que efectivamente la entrada produce esta señal, pero ¿qué pasaba cuando venía la perturbación? Pues la perturbación se suma a la señal de entrada, por lo tanto, afecta igual de manera directa la salida. Entonces, vimos con el escalón genera esto, con el escalón de perturbación, entonces incrementa esa respuesta en forma directa a la perturbación. O sea, vemos un efecto directo en la respuesta del sistema debido a la perturbación. Entonces, ahora aquí ya observamos qué ocurre, cuál es el efecto de la entrada.
Y ya vimos que dependiendo de quién, del valor que pongamos de ganancia para el ajuste, yo puedo precisamente tener un control directo en la respuesta del sistema. ¿Ok? Entonces ya vimos qué ocurre. Pero ¿y ahora y la perturbación? ¿Qué pasa con la perturbación? ¿Me generará igual un efecto como este? Que dependiendo del valor de la perturbación se va a sumar a la entrada y se va a ver reflejado directamente ese mismo incremento en la respuesta, o no se generará eso. Bueno, pues es lo que hay que ver ahora. Entonces, para ver ese efecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo mismo que hicimos para analizar con el efecto de la entrada en la respuesta, que necesitamos primero, vamos a requerir primero obtener la función de transferencia, pero en lugar de obtener la función de transferencia que hay entre entrada y salida, ahora necesitamos la función de transferencia que nos muestre la función que existe entre la perturbación y la salida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues hay que obtener ahora esa función de transferencia. Y puesto que tenemos este es un diagrama de bloques, pues igual resolvemos el bloque, los bloques. ¿Para quién? Para obtener ahora esa función de transferencia. Así que ahora la entrada la suprimimos, así como lo hicimos con la perturbación. Suprimimos la perturbación para obtener esta función. Ahora suprimimos la entrada y obtenemos la función de transferencia que corresponde en este caso. Para ver cuál es el efecto de la perturbación, entonces necesitamos la función de transferencia que nos relacione la perturbación con respecto a la respuesta del sistema. Entonces ahora tenemos aquí la función de transferencia que nos indica cuál es la entrada, en este caso es la perturbación. ¿Cuál es la salida? Pues la respuesta al sistema, que en este caso es la velocidad, y entonces obtenemos nuevamente nuestra función de transferencia, que sería ahora nuestra GDS, sería esta. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo, vamos a obtener ahora lo que sería la respuesta al sistema, entonces despejamos de aquí la salida, que es la velocidad, ponemos el valor de la perturbación, tenemos nuestra función. ¿Y qué vamos a hacer con esta función? Pues decíamos, vamos a aplicar nuevamente teorema de valor final para poder hacer nuestro análisis. Entonces, si nuevamente aplicamos aquí a esto el teorema de valor final, nos quedaría ahora esta función. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar qué pasa con esta función. Entonces, por favor, vamos a hacer cálculos. Necesitamos hacer cálculos. Bien. Vamos a hacer esa comparación que es importante. Entonces, por favor, tomen nota, agarren su cuadernito, su calculadora y necesito que hagan hagamos la comparación. ¿Qué comparación? Fíjense bien, porque eso va a ser bien importante. Tomen nota de esta función, esta que está aquí. Esta es la respuesta debida a la entrada. Entonces, a lo mejor pueden poner una tablita donde pongan eso, ¿no? Sí, vamos a ver cuál es el efecto de el efecto que hay de la entrada. Entonces, a lo mejor pueden ustedes hacer esto. Hagan una tablita y eso sería muy, muy bueno. ¿Qué ponemos en la tablita? A ver, déjenme ver. Ajá. Esto, ok. Vamos a ver esto. Eso es. Podríamos a lo mejor hacer una tablita aquí. ¿Qué vamos a poner aquí? Fíjense bien. Para que hagamos la comparación y podamos observar un poquito de lo que está ocurriendo. Pero se me hace que necesitamos otro más. Eso es. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien.
En la tablita vamos a poner esto. Aquí vamos a poner primeramente el valor de la ganancia A, porque vamos a hacer las variaciones de A. Vamos a probar las respuestas a la hora de cambiar este valor. Luego vamos a ver aquí cuál es la relación entre velocidad con respecto a la entrada y velocidad con respecto a la perturbación. Ok, entonces es importante que tengamos nuestra tablita y veamos veamos la respuesta que genera. Ok. ¿Sí? Esto es importante. Vamos a ver esos valores, que eso es lo interesante aquí. Para poder llenar la tablita, hagan lo siguiente. Entonces vamos a ir generando las respuestas y me van dando los valores, por favor, para que podamos hacer una observación de lo que ocurre, porque eso va a ser bien, bien importante. Ayer lo hicimos así como al aire y a lo mejor no nos quedó claro, entonces ahorita lo que queremos es que lo hagan de forma ordenada. Vamos a ver. La respuesta de vida a la entrada, vamos a ver qué genera. Entonces vamos a tomar esta función porque esta es la de la entrada. ¿Ok? Y vamos a ver qué genera para diferentes valores. ¿Ok? Vamos a ver qué genera, por ejemplo, para 5. ¿Qué pasa si A fuera 5? ¿Sí? ¿Qué pasa si A fuera 10? ¿Qué pasa si A fuera 50? ¿Y qué pasa si A fuera 100? ¿Me pueden dar aquí las respuestas, por favor? Entonces pueden participar varios, cada quien genere una respuesta y me van dando las respuestas. ¿Cuánto produce, por favor? Entonces simplemente hagan el cálculo. Y así vamos observando qué pasa. Entonces toman esta función, esta, y calculen para estos valores de A. ¿Me dan las respuestas, por favor? Sí, entonces váyanme dando, cada quien váyame dando uno para que puedan participar todos, ¿no? La Ok, función a es ver, Alan, dígame, ¿qué valor me va a dar? el de la velocidad contra bueno, Ajá, ¿para qué valor? para 5, Para 5. Ok, ¿cuánto da? 0.83. 0.83. Ok, muchas gracias. Sí. Bien. A ver, ¿quién me da los demás valores? Entonces, para 10, para 50, para 100. A ver, Ashley, dígame. Para velocidad contra la salida Ujú. es de 10 es 0.90. 0.90, ¿así? Sí, Eso es. profesor. Ok, va. Bien. A ver, Mitzi, ¿cuál me va a dar? El de 50 A ver, dígame. es .98. .98. Ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Y quién me da el último valor? A ver, Norma, dígame. El de 100, para el Ujú. de 100 es 0.99. 0.99. Ok. Entonces, aquí están los resultados.
¿Sale? Eso fue aquí puedo yo ver el efecto que genera la entrada en la salida. Aquí está. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora yo quiero ver cuál es el efecto, ¿sí?, que hay en la perturbación a la respuesta del sistema en el momento en el cual yo varío esta señal que sería mi señal de control, de hecho. Entonces vamos a ver ahora, calculen en la otra función, que sería esta. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Igual, decíamos, obtuvimos la función de transferencia, pero ahora tomamos como entrada la perturbación. Obtuvimos la función, aplicamos teorema de valor final y nuestra relación fue esta. Ahora es esta función. Ahora quiero que me den los valores que genera, igual, con 5, con 10, con 50, con 100. Entonces vayanme dando uno por uno. A ver, Alan, cuénteme, ¿qué obtuvo? Para 5 es 0.16. Ok, 0.16. Muchas gracias. Bien, a ver, los demás valores, a ver, díganme quién más me va a dar. A ver, Dariana, cuénteme. Para 10 es 0.09. Ok, muy bien. Entonces, no sé, ya van observando qué es lo que está sucediendo. Y decíamos, no solo es observar los valores. Por un lado es eso. Y por el otro, pues hay que ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué significa eso? A ver, Jefté, cuénteme. ¿Qué valor me va a dar? Con una ganancia de 50, 0.01. 0.01. Ok, muy bien. Ya nada más nos falta un valor. A ver, Carlos, cuénteme. Bueno, este es muy pequeño, es 9.90 por 10 a la menos 3. Uy, Gracias. o sea, prácticamente aquí en cero. Casi. Pues sí, ¿no? Porque sería aquí en 0.0000 algo o 00 algo. Entonces, pues prácticamente cero. Bien. Ahora, el asunto no solo es hacer cálculos y cálculos y cálculos, ya quedó. Sino ahora, ¿qué es lo que estamos observando? El asunto es que vemos. ¿Cuál es el efecto? Aquí estamos viendo cuál es el efecto que hay o la relación que hay entrada-salida al variar esta señal de control. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el efecto de la perturbación en la respuesta al variar esa misma señal de control? Se trata de ver cuál es el efecto para los mismos valores, ya que si yo no observo para los mismos valores, sino para otros valores, pues no tendría sentido. Porque recuerden ustedes que estos valores son los que yo podría ajustar en un momento dado a mi sistema. O sea, si yo elijo que aquí sea 5, bueno, yo tengo que saber qué pasa con 5 o qué pasa con 10. Obviamente, si yo pongo aquí 5, va a haber un efecto, voy a ver ese efecto de la entrada en la respuesta y de la perturbación en la respuesta. Eso es lo que yo voy a ver qué ocurre. Si yo pongo aquí 10, pues igual va a ver el efecto de ambas señales en la respuesta. Si yo pongo aquí 100, si pongo 1000, igual yo tengo que ver cuál va a ser ese efecto en mi respuesta. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero saber. Por eso es importante que viéramos nosotros que dices, ok, si yo tomo valores específicos, quiero ver qué es lo que ocurre aquí. ¿Y qué observan? Esto ya lo habíamos observado la clase pasada, que veíamos que está muy bien a la hora de ir cambiando el valor
de esa ganancia de control, veíamos que bueno, ok, nos ayuda a quién, a que se mantenga, la respuesta, y de hecho, aún simplemente con agregar quién, un valor pequeño de mi señal de control, ya con eso yo ya estoy manteniendo muy cercano el valor de mi respuesta. ¿Sí? Entonces, y obviamente a la hora de poner un valor mayor, pues estoy haciendo un mejor ajuste de lo que ocurre, tengo todavía menos pérdida. Entonces, aún con un valor pequeñito, la pérdida es pequeña, y al aumentar el valor, aunque no lo estoy aumentando demasiado, sigo teniendo ese ajuste, pero perfecto. O sea, es excelente el hecho de agregar esta esa retroalimentación, que este efecto de ese ajuste o de esa pequeña variación o desviación con respecto a la respuesta ya lo habíamos visto, que ese es el efecto que ocurre desde el primer ejercicio que hicimos, que veíamos que pues, tú vas aumentando o cambiando parámetros y no hay no ves una variación importante en la respuesta. Eso es lo que tú esperas observar en un sistema retroalimentado, que la desviación de la respuesta sea muy pequeña. Y eso lo estamos viendo que se conserva. ¿Ok? Ahora, observen estos valores y díganme cuál es el efecto de variar la ganancia de control en la perturbación. ¿Qué observan? ¿Qué pasa con el efecto de la perturbación? Vean la tabla. Vean qué sucedía sin retroalimentación. ¿Cuál era el efecto de la perturbación? ¿Y cuál es el efecto de la perturbación ahora? ¿Qué ocurre? ¿Qué observan? ¿Quién me quiere decir qué observa? A ver, Ashley, cuénteme. Que la perturbación pues está casi anulando, si no es que se anula. Es lo que yo estoy observando, porque en el anterior teníamos casi la variación del doble de la perturbación y ahorita ya es casi cero, o si no es que cero. Ok, ¿y por qué se va haciendo cero? En el momento de que hago yo qué cosa, ¿por qué se va haciendo cero? En el que se está aumentando la ganancia, estamos teniendo lo que tenemos en la entrada, pero a la vez estamos disminuyendo la perturbación por el efecto de la ganancia. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo ven qué es lo que está ocurriendo? Simplemente, ¿y qué fue lo que hicimos? Agregar quién, esta retroalimentación. Agregamos retroalimentación. Y aun cuando pusiéramos un valor muy pequeño aquí, simplemente por este hecho, ya estamos teniendo un excelente control de la perturbación, de tal manera que no solo estoy controlando mi respuesta, de que no haya la menor desviación de la respuesta, sino además puedo llegar a prácticamente suprimir el efecto de la perturbación, así como nos lo acaban de explicar. ¿Ven? Eso es maravilloso. Y eso es lo que yo espero en un sistema. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual yo tenga una menor desviación de mi respuesta, obviamente mi sistema va a dar resultados pues con mayor precisión. Entonces ese es el efecto. Sin embargo, aunque esto es maravilloso, hay que tener mucho cuidado con estos valores. Porque si bien puedo yo llegar a prácticamente suprimir el efecto de la perturbación, lo cierto es que estoy agregando este elemento a mi sistema. Estoy cargando nuevamente al sistema, ¿ok? Estoy agregando algo. Estoy incrementando y manipulando la impedancia del sistema, porque eso estoy agregando un elemento extra que el sistema no tenía. Y entonces, obviamente,
cuando yo agregue este elemento a mi sistema, resulta que entonces las raíces de este sistema se van a mover y voy a empezar a cambiar ¿qué cosa? Voy a empezar a cambiar el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural del sistema, con lo que puedo estar generando un problema también. Por eso es muy importante que si bien yo puedo ver el efecto de agregar la retroalimentación a mi sistema, debo tener muchísimo cuidado con qué es lo que yo voy a agregar. Por eso debo después, si ya tengo esto, monitorear cuál va a ser ahora el factor de amortiguamiento, la frecuencia natural de mi sistema, para después analizar también la estabilidad. Porque si bien yo puedo observar aquí que al agregar un valor grandotote, entre más grandote, suprimes el efecto de la perturbación y tú dices, eso está muy bonito, está muy padre, puede ser que al agregar este valor enorme, voy a generarle un problema al sistema. A lo mejor lo voy a inestabilizar. Entonces, aunque aparentemente estoy generando algo muy bueno en el sistema, estoy haciendo una excelente corrección, puede ser que el sistema no lo soporte. Puede ser que el sistema soporte más este valor, pero tú dices, ay, pues es que sí, pero es que está generando una perturbación, aunque sea peque, pero está feo eso. Pues ni modo, eso es lo mejor que puedes dar. Entonces, es importante que, por un lado, yo siempre generen sus tablitas para ver lo que ocurre, vean cuáles son las mejores condiciones en función de cada uno de los comportamientos que analicemos y después al final, ya que tengamos todos los análisis, podamos nosotros tomar una decisión que permita que el sistema actúe de la mejor forma. Entonces yo puedo ver, ok, si yo agrego esto, ahora sí, cuál es el valor de respuesta que tiene, cuáles son las mejores condiciones de mi sistema, puedo yo hacer, decíamos, ver si puedo hacerlo más rápido, más lento, puedo analizar además su respuesta transitoria para ver si está dentro de los valores que son adecuados para mi sistema y ver cuál es la mejor, qué tan rápido, qué tan lento va a ser ese sistema o si lo puedo yo hacer que sea un poquito más veloz o no, y entonces igual voy a tener que ajustar todo. ¿Sí? Entonces son muchas visiones, son muchos elementos los que yo debo considerar para ajustar mi sistema, para sintonizarlo. Entonces, ese va a ser el detalle. Pero bueno, pero hay que ir conociendo los diferentes análisis. Ya vimos cómo analizar la respuesta en tiempo del sistema, ya vimos cuál es el efecto de una retroalimentación y vamos a seguir avanzando con los demás análisis. Ok, hasta aquí. ¿Algún problema con el método que aplicamos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo llegamos a esta tablita o en alguna parte del proceso? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Por el momento no, profe. ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos. Bien, entonces eso es lo importante que tenemos que ver. Entonces, para cada sistema hay que hacer estos análisis, son muy importantes. Bien, te decíamos, si bien la retroalimentación puede ser excelente y sí vamos a poder tener un buen control sobre los efectos de la entrada y de las perturbaciones, decíamos, hay que tener mucho cuidado con ajustarlo con todo lo demás. Bien, ahora, una vez que ya vimos cuáles son todos esos efectos, pues viene alguna otra aplicación. Entonces ahora su tarea del día es realizar el ejercicio 8. Este ejercicio 8, ¿qué pide?
Bueno, dice que tú tienes este sistema en lazo abierto y bueno, pues queremos ver qué ocurre, qué genera, cuando lo echas a andar. ¿Sale? En lazo abierto. Entonces dice, ok, tienes lazo abierto, queremos ver qué hace. Para eso, pues, ¿qué vas a hacer? Pues obviamente, por favor, llena la tabla para las condiciones que se pide y pues por favor obtén la gráfica. Ya saben, las gráficas no tienen ustedes que hacerlas usando métodos muy exóticos. Pueden usar hasta una vil tabla de Excel para hacer los cálculos y hacer su gráfica y todo. O sea, no tienen que meterse en muchos problemas para eso. Usen un vil Excel si es lo que tienen a la mano. No pasa nada. Lo genera muy bien. Simplemente llenen su tabla y grafíquenla para que observen qué pasa y descríbanme qué es lo que ven, así como lo acabamos de hacer ahorita. Luego, dice, bien, ahora, ¿qué pasaría si ahora tu sistema, sí, le pones una retro y lo pones a funcionar bajo estas condiciones? ¿Qué ocurre? ¿Qué respuesta genera? Llenen la tabla. Luego, ¿qué van a hacer? Pues grafiquen. Igual. Y entonces se trata de que hagan esa comparación. Grafiquen este resultado, pero también grafiquen todo esto. Y sería muy importante que todo lo graficaran lo pusieran todas estas gráficas, estos comportamientos, todos en la misma gráfica, con diferentes colorcitos. Denle un tamaño adecuado que les permita a ustedes observar qué pasa. ¿Qué pasa con el sistema sin retroalimentación? ¿Qué pasa con el sistema con retroalimentación y con cada una de estas cosas? ¿Qué observas? ¿Cuál de esos comportamientos, cuál de esos valores, cuál de esas condiciones recomendarías? Pero sobre todo, ¿por qué? Sí, entonces tenemos aquí, ¿cuántos? Son 4 aquí, 4 y uno más, son 5. Entonces tenemos 5 respuestas diferentes. Una sin retro, 4 con retro, pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la condición del sistema que tú recomendarías? ¿Y por qué? Sobre todo el por qué. ¿Cómo echarías a andar al sistema? ¿Qué recomendarías? ¿Con retro? ¿Sin retro? Si es sin retro, bueno, pues ¿por qué te gusta este sistema sin retro? ¿Por qué consideras que funciona mejor? ¿Con retro? Porque consideras que con la retro funciona mejor. ¿Y qué valor es el que elegiste? Según tú, ¿con cuál de todos estos valores funciona mejor el sistema? Para eso, pues necesitas, pues grafica todo y dime, de acuerdo a lo que se observa, una vez que llenes las tablas y grafiques, ¿qué es lo que estás observando? ¿Cuál recomiendas? Y sobre todo, ¿por qué te gusta? Sí, si recomiendas poner un valor específico de ganancia o sin retroalimentación, ¿por qué te gusta? ¿Por qué te parece que genera una mejor respuesta? ¿Sí? Tengan mucho cuidado con lo que observan, porque puede ser que el sistema, no necesariamente todos los sistemas con una retro funcionan mucho mejor que sin retro, porque depende del sistema. Hay sistemas que sí, hay sistemas que no. ¿Ok? Entonces, esta tarea es muy importante. Entonces, por favor, háganla. No solo es llenar tablitas a lo tonto y se acabó, sino se trata de, ¿sí? Llena las tablas, genera las gráficas, observa qué ocurre, qué pasa, qué hay. Recuerden que esto es muy importante.
No porque sea una vil tarea le resten importancia. De hecho, eso es lo que tenemos nosotros que estar observando todo el tiempo. ¿Qué es lo que está generando el sistema? Si yo lo que quiero es poder detectar correctamente dónde hay una falla de mi sistema, pues yo tengo precisamente siempre que estar comparando. Imagínense que fueran como en lugar de que estuvieran ustedes haciendo estas variaciones, están observando un histórico y están comparando qué ocurrió esta semana con qué ocurrió la semana pasada, con qué pasó la semana antepasada, con qué está ocurriendo en esta semana. Y yo puedo detectar así, al estar haciendo mis comparaciones, dónde hay un error. Y sobre todo, cuando yo empiezo a observar dónde están los errores, puedo hasta determinar de qué es el error, dónde está el error, en qué etapa de mi sistema o qué está generando, qué está pasando, ¿sí? En qué puedo checar hasta ahí a qué horas hay una falla, a qué hora se presenta esta falla. Y en función de esa falla, puedo empezar a ver qué es lo que ocurre a esa hora todos los días de la semana, por ejemplo, o una vez al mes o una vez a la quincena, qué está pasando ese día. Y puedo observar qué está sucediendo y puedo empezar a generar muchas cosas. Todas las decisiones que vamos a ir tomando a lo largo de nuestra actividad profesional va a depender de quién, de estar checando precisamente, haciendo comparaciones de todo lo que ocurre. ¿Cómo sé que los sistemas se están saturando o no se están saturando? ¿Cómo sé que mis servicios que yo tengo son suficientes para la demanda que se tiene, de lo que sea, ¿eh? Demanda de energía, demanda de sistemas de comunicaciones, si el ancho de banda es el adecuado, si qué acciones se están tomando, a lo mejor para calendarizar cuándo se hacen los servicios a la red, etcétera. Todo lo que vamos a hacer, todo nuestro trabajo cotidiano va a tener que ver con quién, con estar observando, aunque no me lo crean, yo sé que ahorita me ven así como que dicen, ay, la maestra está loca, pero no, señores, todo lo que vamos a hacer en nuestro trabajo cotidiano va a ser observar comportamiento del sistema y estar haciendo comparaciones, ¿ok? Comparativos de dónde debiera estar el sistema, dónde está actualmente, y luego dices, bueno, pero si eso no es suficiente, voy a tener que ver dónde ha estado el sistema, cómo se comporta todos los días, cómo se comporta de manera semanal, de manera mensual o hasta de manera anual, y estar observando todas las propuestas que yo tenga que hacer que me generen estas recomendaciones de qué debo hacer, qué necesita mi sistema. Es ese entrenamiento que debo yo tener de estar observando qué es lo que pasa. Y luego tú tienes que estar viendo y qué está variando. Entonces a lo mejor lo vas a hacer al revés, vas a ver vas a ver los resultados y tendrás que ver, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que está haciendo que esto varíe? Y entonces a lo mejor vas a tener que llegar a algún elemento que es el que está variando. Ah, es que aquí hay esta falla o aquí hay esto, por qué se está generando esta variación? Y empezarás a ver, es en esta etapa, es en este elemento. No, es que sabes que estamos hablando de todos los sistemas de comunicaciones, ok, se está saturando esto, ¿quién satura? ¿Quiénes son? Y empiezas a ver quiénes son, qué direcciones, qué cosas se está consultando, qué cosa está ocurriendo, qué es lo que está generando esa saturación, por qué a esta hora, por qué esos días, de dónde viene. Y acuérdense que la forensía, en comunicaciones nos va a servir ¿para quién? Pues hasta para saber exactamente quién está haciendo qué, quién está revisando qué páginas, a qué hora, qué máquina es. Y si las máquinas, tú tienes un sistema en el cual está perfectamente registrado con qué claves de acceso tienes, a qué tipo de a qué tipo de áreas, qué tipo de situaciones tienes derecho, entonces tú puedes saber exactamente
quién está saturando la red, a qué horas y por qué. Si está viendo páginas porno, si está en las redes sociales jugando, si está viendo videos de diversión, si está haciendo quién sabe qué. Y toda la estructura que tú tengas dentro del reglamento de uso de tu red va a depender de quién, de los análisis que puedas hacer de qué está ocurriendo, de qué pasa con tu red, si tu red funciona correctamente o no, y qué es lo que está causando, qué es lo que está causando ese comportamiento bueno o malo. Lo mismo si estás hablando de un asunto de alimentación, lo mismo si estás hablando de una cuestión de producción, porque estos productos de tal a tal hora están saliendo con más errores, productos con errores, porque de tal a tal hora no hay productos con errores. ¿Qué está sucediendo? A lo mejor tiene que ver precisamente con que detectas que pues está calentando la máquina además y no lo soporta. Dices, ok, pues entonces esa máquina solo puede trabajar tantas horas continuas, se tiene que dejar descansar tanto tiempo y después ponerla a trabajar nuevamente. Pues sí, ni hablar, y dice, pero es que eso es horrible porque voy a tener que tantos tiempos muertos, pues con la pena, pero es que esa máquina no jala más. Y entonces a lo mejor habrá que ver si es una modificación que le puedes hacer a esa máquina, algún servicio, algún cambio, o de plano tirar esa máquina y poner una nueva. Todas esas decisiones, ¿con qué las vas a hacer? ¿De dónde las vas a tomar? ¿De dónde las vas a justificar? Pues en el momento en el que tú observas todos esos comportamientos y los puedes ver sobre todo en tus gráficas. Ver qué está pasando, haciendo los comparativos. ¿Qué ocurre en un momento? ¿Qué ocurre en otro? ¿Qué ocurre en otro? ¿Qué está pasando? A ver, vamos a ver qué está haciendo esta máquina. Y empiezas a ver los comparativos de más cosas. Que a lo mejor decíamos, ok, si estoy midiendo temperaturas, saber qué está pasando con las temperaturas de la máquina, qué está pasando con la velocidad, qué está pasando con las diferentes etapas, y empiezas a checar todos tus históricos y tomas decisiones. Esa es la importancia y ese va a ser nuestro trabajo. Digamos, no importa que no sea una máquina en específico como cualquiera de las que hemos visto. Por ejemplo, aquí dices, pues es que no todo tiene motores. No, no necesariamente tiene que ser esto un motor, esto puede ser cualquier otra cosa. ¿Ok? Y lo puedo analizar. ¿Y cómo lo voy a analizar? Igual. ¿A través de quién? De estar analizando qué ocurre. Y si yo hago cambios, ¿qué ocurre? Y entonces muchas veces en nuestra parte profesional, ¿qué es lo que vamos a hacer? A lo mejor lo vamos a ver al revés. Vas a ver las respuestas y entonces ahora hay que ver qué elemento o qué cambio del sistema es el que produce esas respuestas. ¿Por qué se producen esas respuestas? ¿Qué es lo que está produciendo esos tales cambios? Y hay que hacerlo entonces en ese sentido. Aquí lo estamos haciendo a propósito, estamos proponiendo cambios y viendo qué sucede. ¿Ok? Pero en la parte práctica, la mayoría de las veces tenemos que ver qué es lo que se está produciendo y ver qué es lo que está provocando esta variación. Entonces va a ser muy importante, decíamos que tengamos los históricos, las tablas, pero a lo mejor si ves todas las tablas ahí, pues va a ser todo un show. Muchas veces es más fácil empezar a ver, ¿no? A ver, genérate las gráficas y comparemos. Y empiezas a ver los cambios. Ahora sí, quieres ver los valores específicos que dan aquí, entonces a lo mejor sí ya ves qué elementos son y ya vas a tu tabla para ver ahora sí, esos son mis valores exactos. Entonces ya sé de dónde viene, ya sé de dónde sale ese valor, ya sé de dónde se genera y tomas todas tus decisiones. Entonces, tómense en serio las tareas. Todas las tareas que dejamos, todo el trabajo que hacemos en clase y que dejamos para que ustedes lo hagan es importante. Este ejercicio es sumamente importante por eso, porque les estamos dando elementos de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, tómense en serio esto, no son tonterías. Entonces, que no les dé flojerita.
porque este es su trabajo que va a ser cotidiano cuando salgan de aquí. Ese es su trabajo. Entonces, yo les puedo contar montones de anécdotas peculiares que he tenido en los proyectos que he trabajado, en las cosas que he hecho. Y es mucho de esto, estar observando números, tablas, valores. Y en función de eso, ya que tienes suficiente habilidad, cuando tú ves las tablas o ves las gráficas, dices, ah, ya sé, chécate este módulo, a ver, aquí seguramente está fallando esto. Y cuando vas, efectivamente, ahí está la falla. ¿Por qué? Pues porque ya entiendes qué es lo que ocurre. ¿Ok? Entonces, tómense en serio esta tarea, por favor, y háganla. Entonces, la suman a su tarea de la semana junto con las gráficas anteriores. Entonces, ejercicio 8. ¿Ok? Hay que hacer el análisis del sistema, lazo abierto, lazo cerrado, y además de llenar las tablas con el análisis, hay que hacer las gráficas y tomar decisiones. ¿Qué señal les gusta o consideran que tiene el mejor comportamiento y por qué? Entonces, si hagan sus gráficas de un tamaño adecuado, para que puedan observar correctamente lo que pasa. ¿Vale? Bien. ¿Queda clara cuál es la tarea? Yujú, Sí, ¿hay alguien profesora. por ahí? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, entonces háganla y háganla en serio. Les digo porque eso va a ser su trabajo diario, su trabajo cotidiano, ya sea para generar servicio o lo que quieran que vayan a hacer, ¿sí? No importa a qué área se vayan, cualquiera de las especialidades que tomen. Hay que hacer análisis de resultados, hay que hacer análisis de lo que está pasando con el sistema y hay que tomar decisiones todo el tiempo, para saber si una perillita, ay, le subes 2 rayitas o le bajas media rayita o apagas el sistema y lo reinicias, etcétera. Todas esas decisiones que tú vas a tomar tienen que ser en base a algo. ¿En base a qué? Pues al análisis del comportamiento del sistema. ¿Cómo haces el análisis del comportamiento del sistema? Pues viendo lo que produce. ¿Dónde ves lo que produce? Seguramente vas a tener gráficas y tablas. Y es lo que hay que analizar todo el tiempo y tomar decisiones. No va a haber de otra. Ese es su trabajo diario, por aquello de que digan, ay, qué flojera, yo no quiero hacer eso, chin, pues lástima, elegiste mal tu carrera entonces. Eres ingeniero, pues con la pena. Ese va a ser tu trabajo. Entonces, si se equivocaron, pues qué pena. Pero así es este show. Bien, pasemos al siguiente tema. Bien, cuando estábamos hablando de los sistemas retroalimentados, ¿vieron por ahí que puse yo que la salida de ese comparador, cuando poníamos la retroalimentación, había una E? Y esa E, decíamos, pues es el error. Y dices, ah, ok, bien. Y entonces, esa señal es bien importante, ya que estamos hablando de cómo puedo yo ajustar el valor de mejor manera, ya que se acuerdan, decíamos, bueno, yo puedo poner, ya vieron que poníamos ganancias que agregábamos al sistema cuando lo ponemos, le damos la forma retroalimentada, lo hacemos la conexión retroalimentada. Pero dicen, bueno, ¿y cómo sé qué valor puede ser el más adecuado en un momento dado para que el sistema funcione correctamente? Bueno,
pues es otro de los elementos que yo necesito conocer precisamente para poder ajustar mejor esas ganancias que voy a agregar para controlar al sistema, va a ser precisamente el conocer el error que quiero que produzca mi sistema, que se va a estar directamente relacionado con la precisión que necesite yo para mi sistema. Entonces, ¿qué señal de error quiero que produzca? Ok, puedo yo ajustar entonces esa ganancia de mi sistema para que produzca ese error que me permita tener un perfecto control de mi sistema. Lo ideal, ¿sí?, es que el sistema produzca un error, aunque sea pequeñito, pero que yo lo pueda tener bien controlado. Que digo, sí, mira, es muy chirris, sí, pero que lo pueda yo observar. Y yo, ok, te estoy viendo y estoy viendo que no cambies, que permanezcas en estos valores, en ese valor. Eso es lo importante. Porque muchas veces el hecho de que dices, no, pues es que lo ideal es que no haya error. Pues la realidad es que siempre va a existir un error. No es posible que un sistema no produzca una señal de error, que no tenga aunque sea una chirris variación. Siempre va a haber una pequeñita variación. A lo mejor es un sistema eléctrico, ¿verdad? Cualquiera de sus circuitos, y pues es que va a tener una variación de milivolts o de microvolts. Pues sí, es una variación súper chirris, pero va a existir. Y a mí me interesa, obviamente, que no haya que esa variación yo la pueda mantener a raya, que pueda observarla y pueda yo estarla midiendo y estarla ajustando. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque si me dicen, es que esto produce cero error, híjole, va a ser un poco complicado el asunto. Entonces, siempre es preferible, idealmente, que el sistema produzca un error pequeño, pero que yo lo pueda manejar. Hay sistemas que es imposible que manejen un error muy pequeño, van a manejar un error más grande, dada su naturaleza, pero igual, no importa el valor del error, es importante que yo conozca y que yo haga los ajustes a mi sistema precisamente para que se produzca un error con un valor específico. Esa es la idea, que se produzca esa señal, para que yo la pueda controlar perfectamente. Bien, y entonces, bueno, ¿qué dicen? Pues, ¿qué hacemos con el sistema? Como ya lo vimos, siempre que yo conecto mi sistema, el que sea que yo estoy utilizando, siempre que yo coloco y lo conecto con una retroalimentación, decíamos, una vez que se comparan estas señales, la salida de este comparador, eso es lo que se le llama la señal de error. ¿Ok? Ahora, aquí deben tener muchísimo cuidado con el concepto de error. ¿Ok? Aquí observan ustedes y por eso luego tienen esa idea de que les dice uno, ¿y qué es el error? Y dicen ustedes, pues es es la relación que hay entre entrada y salida. Y la verdad es que no es cierto. No es la relación entre la entrada y la salida. ¿Por qué? Imagínense ustedes, la entrada es un voltaje. ¿Ok? La entrada del sistema aquí necesita un voltaje y la salida es una corriente. ¿Podrían ustedes comparar voltaje y corriente? ¿Sí pueden ustedes sumar o restar, hacer una suma algebraica o una resta algebraica, como quieran llamarle, una suma algebraica de voltaje y corriente? No. ¿No, verdad? Eso sería una tontería. No se puede. No puedo hacerlo. Entonces, si este es un voltaje y esta es una corriente,
Yo no puedo meter voltaje y corriente, no puedo comparar la entrada, que es el voltaje, la salida es una corriente, no las puedo comparar. Entonces, no, el error no es la comparación de entrada y salida. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Sino el error que debo hacer cómo deben ser las señales que deben entrar a un comparador. Deben ser señales del mismo tipo, ¿sí? Deben ser señales de la misma naturaleza. En este caso, si yo estoy hablando de que aquí debe llegar un voltaje, obviamente un voltaje solo lo puedo comparar o meter a este comparador como voltaje. Entonces, yo no podría conectar esta corriente y meterla aquí y decir, pues ahí está, genera ese error. No, va a generar ahí un error espantoso, pero un error nunca. Entonces, tengan mucho cuidado. El error, ¿qué es el error? El error sí va a ser esa diferencia que se genera al comparar una señal de referencia igual con una señal de salida, siempre y cuando ambas señales sean del mismo tipo. Eso sí. ¿Sí? Entonces compara una señal de referencia, la señal de entrada, con a una variable de la salida, siempre y cuando sean del mismo tipo. Entonces, si esas señales no son del mismo tipo, no se pueden comparar. Entonces, si me dicen ustedes que el error la resta de la entrada y la salida, está mal. Eso no es. Tengan mucho cuidado. Y ese es un concepto que deben entender perfectamente, porque por eso generan cosas mal. Yo no puedo conectar un voltaje con una corriente en el mismo punto, en el mismo nodo, porque eso no va a funcionar. Entonces tengan mucho cuidado con cómo hacen las cosas. Entonces, matemáticamente, obviamente, pues sí, ponemos nuestra señal de referencia o nuestra señal de entrada y luego, claro, vamos a hacer la resta, como dice aquí el comparador, con alguna parte de esa señal de salida. Pero recuerden, esta señal no es la señal de salida como tal, sino debe ser siempre y cuando esa señal sea del mismo tipo a la entrada de referencia, entonces sí puedo hacer esta resta. Entonces deben tener ese cuidado de que debe ser señal de salida y señal de entrada, pero solo cuando ambas son de la misma naturaleza. Si no son de la misma naturaleza, yo no puedo hacer esa diferencia. Entonces tengan mucho cuidado. Ese es un concepto que es muy simple, pero que luego se les va. Bien, una vez que cuidamos que sean de la misma naturaleza esas señales, pues ya puedo yo trabajar con mi sistema. Pero decíamos, en muchos casos no es así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo no puedo, decíamos, si no son las mismas señales, yo no puedo simplemente hacer esta conexión y ya. Porque entonces voy a reventar a mi sistema. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, la mayor parte de las veces, híjole, estos pobres sistemas, pues yo no puedo conectarlos directamente con esa retrounitaria que yo necesito, sino que resulta que son señales diferentes. Dice, sí, entonces, ¿qué hago? Ya que para que yo pueda ajustar esta señal de error, es sumamente importante que yo la retroalimentación que ponga sea una retroalimentación unitaria. Si yo no pongo esta retroalimentación unitaria, no puedo hacer mi análisis de señal de error. ¿Ok? Entonces es bien importante que para analizar el error,
la retro que yo ponga aquí sea una retro unitaria. Si aquí tengo algún valor, alguna cosa, híjole, no puedo hacer el análisis de error. Entonces, para asegurar eso, ¿qué tengo que hacer? Pues adaptar mis señales y vamos a ver cómo se hace. Entonces, cuando los sistemas resulta que yo no puedo conectar directamente, ¿verdad? La señal de entrada, perdón, de salida al comparador por no ser el mismo tipo, pues obviamente necesito un elemento que me ayude a quién, a adaptar, a modificar esa señal. Pero si yo lo agrego a mi sistema así, ya no tengo una retro unitaria y eso me va a afectar. Entonces, ¿qué voy a usar? Pues voy a usar este truco. Dice, bueno, como realmente lo que tienes es este sistema y no el sistema con retrounitaria, entonces para poder compensar la señal y poder ahora sí hacer tu análisis de error, ¿qué vas a hacer? Pues vamos a hacer uso de esta formita, ¿ok? Que la vamos a incluir dentro de nuestro análisis para poder entonces incluir esta adaptación, digamos, de la señal, esta adecuación de señal, para poder entonces determinar el error que produce el sistema. ¿Ok? Entonces, este elemento va a ser muy importante que nosotros lo tengamos. Entonces, vamos a tomar que el error va a ser 1 sobre KH, que sería este valor de la retro, que es diferente a 1, que es el que me va a ayudar a poder adaptar mi señal. Lo multiplico por RDS menos CDS y eso ya me daría el error que produce este sistema. ¿Ok? Esa sería para adecuar mi señal. Entonces depende de lo que sea, no importa. No importa qué haya. Simplemente el valor que sea que haya en la retro, tú simplemente lo vas a escribir en esta forma. ¿Sale? ¿Por qué? Porque hay que compensar esa señal cuando no es compatible. Cuando la entrada y la salida no son del mismo tipo, hay que adecuarlas. Porque yo necesito analizar mi sistema con una retro unitaria. No la puedo usar unitaria si las señales de entrada y salida no son del mismo tipo. ¿Cómo las adecuo? Mediante esta señal, mediante esa adaptación que me va a ayudar a compensar esa diferencia de señales. Bien. Ahora, ¿cómo voy a hacer mi análisis de error? Bueno, para hacer el análisis de error, lo único que voy a tomar pues, son los elementos que vienen aquí en mi diagrama de bloques. Voy a obtener mis diferentes respuestas. ¿Qué respuestas genera? Bueno, vamos a ver. Yo, por ejemplo, lo primero que puedo ver es cuál es la señal de error. ¿Cuál es la señal de error aquí? Ok, el error es igual a ¿quién? Ah, pues es RDS. Aquí está RDS. Positiva. Menos. Aquí está menos. ¿Qué señal es esta? CDS. Aquí está. Es esta ecuación. Este es mi error de aquí. Ok, ahora, ¿quién es la salida del sistema? La salida. ¿Quién es la salida? Ah, pues es GDS por el error. Ah, ok. Aquí están mis elementos. Perfecto. Estos son los elementos que tenemos en el sistema. Entonces ya determiné el error que produce, ya determiné la respuesta del sistema, quién la genera, aquí está. Bien, ¿qué voy a hacer con estas ecuaciones? Bueno, voy a determinar el error producido por mi sistema. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues simplemente voy a sustituir cosas. Voy a tomar esta ecuación. Yo observo que aquí tengo el error y tengo aquí la salida. Ah, ok, ¿quién es la salida? Yo tengo aquí mi salida. Entonces, lo único que voy a hacer es sustituir la salida aquí
tengo esta función, y si ustedes observan en esta función, yo tengo todos los elementos que hay, porque ya incluí la respuesta. Entonces tengo el error, tengo la entrada del sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vamos a factorizar, ¿verdad? Vamos a pasar todo lo que tiene el error de un lado, la entrada del otro, vamos a despejar el error. Y una vez que yo despejo el error del sistema, esta es la función con la cual yo voy a poder determinar el error que produce cualquier sistema. ¿Ok? Ya que vemos aquí que aquí está el error que produce el sistema, GDS es el sistema, debido a quién? A RDS, que es la entrada. Entonces ya aquí, con esta función que tengo aquí, es con la que yo voy a poder determinar el error producido en un sistema debido a quién, pues ahora a cualquier tipo de entrada. ¿Sale? Entonces, esta es la función que vamos a utilizar para determinar el error. Por eso es tan importante que el sistema tenga esta forma, que sea una retrounitaria, ya que si no es una retrounitaria, entonces esta función no me sirve. ¿Ok? Entonces yo por eso vamos a ver cómo es que voy a adaptar mi señal. Ya dijimos cómo debíamos compensar para que yo siempre pueda tener mi sistema conectado con una retrounitaria y entonces simplemente utilice yo esta función para poder determinar el error que produce el sistema. Entonces, esta es la función que yo voy a utilizar para obtener el error. Este error, como vemos aquí, pues ya me da, ok, el error que es lo que yo quiero conocer. GDS ya sé que es mi función de transferencia en lazo abierto, que es la que yo ya obtuve de mi sistema, de mi función de transferencia, ya me dio mi GDS, entonces aquí está mi sistema. Si yo quiero conocer cuál es el error producido por este sistema, entonces pues, tengo que agregar aquí el sistema, lo voy a poner aquí en el denominador. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, pues tú quieres saber el error que produce el sistema debido a quién, pues cuando lo echas a andar. Si tú no echas a andar al sistema, pues no te interesa saber qué produce. A ti te interesa saber qué genera el sistema, en este caso, qué error produce cuando lo echas a andar. Entonces, ¿qué nos falta conocer? Bueno, pues ahora dime, ¿qué entrada es? ¿Qué tipo de entrada? ¿Qué valor de entrada tienes? ¿Qué forma de entrada tienes para ver qué error produce en el sistema? Ya que ustedes recuerden que todo sistema tú lo puedes echar a andar ¿con quién? Con cualquier tipo de entrada. Y de hecho lo vimos. Vimos que podíamos echar a andar el sistema con un impulso, con una rampa, con una parábola, con un escalón. ¿Ok? Y entonces ahora la pregunta es, si yo echo a andar este sistema con cualquiera de esas señales, ¿seguirá produciendo el mismo tipo de error y el mismo valor de error? Ya vimos que sí hay un efecto, por eso era importante que hicieran las tareas anteriores. Ya vimos que cuando yo alimento el sistema con un tipo diferente de entrada, pues se generan cosas diferentes en el sistema. Entonces, obviamente, ¿por qué se generan diferentes respuestas del sistema? Pues obviamente, ¿por qué? Pues porque cada tipo de entrada, pues obviamente tiene un efecto en el sistema. Y lo vimos en lazo abierto. Ya vimos que ahora yo lo que necesito saber es qué pasa con un sistema cuando yo lo conecto le pongo una retrounitaria y lo alimento con diferentes tipos de señales. Quiero saber si hay un efecto en el error, si hay una variación importante o no. Esa es la pregunta del día y eso es lo que vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, la próxima clase lo que vamos a ver es qué pasa con el error producido por los diferentes tipos de señales en cualquier sistema.
Entonces vamos a ver cómo se va a adaptar esta función y cómo se aplica esta función para poder analizar el error producido por cualquier tipo de sistema. ¿Ok? Sin importar si el sistema era normalmente, tenía una retrounitaria o si el sistema presentaba algún valor diferente que requiera adaptarse. Entonces vamos a avanzar con eso. ¿Ok? Vamos a ver esos resultados. Bien. Entonces, eso sería todo por hoy. Les encargo mucho que hagan sus tareas. Dejamos varias gráficas, ¿no? Para el sistema, la respuesta transitoria. Obtengan las gráficas de la respuesta transitoria y también agreguen sus observaciones de cuál es el efecto de cambiar o de modificar la frecuencia natural y cuál es el efecto de modificar el factor de amortiguamiento. Observen qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre, qué es lo que modifica. Hace más rápido, más lento el sistema, hace que oscile más, que oscile menos, que genere picos mayores o picos menores, cuál es el efecto. Todo eso es lo que tienen que observar en su tarea de respuesta transitoria. Obsérvenlo, háganlo en serio. No nada más hagan tonterías y ya, no. Observen qué está pasando, porque eso es importante dentro de todo nuestro trabajo que vamos a llevar a cabo. Entonces, es importante que observen cuáles son los efectos de hacer todas esas variaciones. Y luego tenemos la tarea que dejamos esta vez del ejercicio 8, que en ese ejercicio que pedíamos que observemos cuál es el efecto de agregar una retroalimentación a un sistema y cambiar esa señal esa señal de control, ¿ok? Esa ganancia que estamos agregando. ¿Qué es lo que pasa al agregar esa ganancia y variarla? Se genera algo positivo, algo negativo, puedo hacer la variación hacia cualquier lado y siempre es bueno o no es bueno para ese sistema. Entonces, por favor, hagan su tarea, háganla bien, hagan la conciencia. Es muy importante que observen todo y que anoten todas esas observaciones en su tarea y que lo comentemos si tienen algo interesante que observar. Hay cosas bien interesantes, van a haber cosas muy interesantes en los análisis de la tarea. Si la hacen bien, si obtienen las gráficas y hacen una correcta observación, verán que es muy, muy interesante lo que van a ver. ¿Ok? Entonces espero que hagan su tarea y la hagan bien. Háganla. No necesitan grandes cosas. Seamos la segunda tarea, sí, el ejercicio 8, usen un Excel si no pueden hacer otra cosa, si no tienen otro graficador muy, muy elegante, aunque sea un Excel bien utilizado, con una muy buena, lo ponen de un tamaño adecuado para que puedan observar todo, una buena escala, y verán que las cosas se pueden observar perfectamente. Entonces, háganlo y háganlo bien, por favor. Es muy, muy importante, porque toda esa experiencia la van a requerir más adelante. Entonces, espero que se la pasen bien bonito, cuídense mucho, diviértanse, descansen, tómense el ratito de hacer la tarea. No es muy difícil, solo observen con mentecita despejada, vean qué pasa, qué ven. Ay, mira, esto está bonito, está feo, no sé, ¿qué ocurre? Háganlo en serio, es muy, muy importante. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Sí, entonces cuídense mucho, pásensela bien bonito y nos vemos la próxima clase. Bye bye.